Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y amigos cristianos, evangélicos y simpatizantes. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión, en este caso concreto, donde estamos sacando este video que se titula El Papa Francisco y el matrimonio civil homosexual. Y quiero reportarme en este caso concreto a lo que dice la palabra divina en Efesios capítulo 5 versículo 11, donde dice claramente la palabra del Señor: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esto es lo que dice la palabra divina aquí en Efesios capítulo 5, el versículo 1. Como nosotros sabemos claramente, en el libro del Génesis es donde tenemos la palabra en la cual Dios instituye el matrimonio. Y dice así la palabra del Señor en Génesis 2, 18. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y dice luego la palabra del Señor: entonces el Señor Dios hizo, versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada humana, porque del humano fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y lo que también Dios dice, el Señor Dios dice, es lo siguiente. En el capítulo 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y dice que vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero, como ustedes verán, allá en Mateo el capítulo 19, los fariseos se preguntaban en los días del Señor Jesús algo, una pregunta que era básica: ¿cómo habían sido las cosas en el principio? En su estudio de la ley, por lo tanto de la Torá, del Bereshit, o el libro del Génesis, ellos preguntaban cómo había sido el orden de Dios en su forma original antes de la caída de Adán y Eva, cuando Dios los tenía en el huerto del Edén. Y sucede que ellos siempre preguntaban cómo fue la cosa desde el principio. Y entonces dice en Mateo 19:4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo al principio? Noten esa expresión, porque para ellos ese era el modelo original, cómo eran las cosas en el principio. Y en el principio Dios lo que estableció fue la creación de un hombre y de una mujer.
Por eso también fue que los fariseos desecharon la poligamia. ¿Por qué? Porque encontraron que fue un solo hombre y una sola mujer, lo que Dios creó en el principio. Bueno, pues en esta ocasión se trata del pronunciamiento del Papa en un documental titulado Francesco, en el Festival de Cine de Roma. No se trata lo que se ha dado en estos días de fines del año 2020 y de octubre de este año 2020. No se trata de un documento papal, porque no es un documento papal. Es una declaración del Papa en un documental en el Festival de Roma que se titula así, Francesco. Y el contenido del mismo posiblemente va en contra de la encíclica El esplendor de la verdad del Papa Juan Pablo II del año de 1994, si no estoy mal. Esta encíclica se distinguió por ser una encíclica bastante conservadora en materia de la tradición católica romana sobre la familia. Nos hemos olvidado que le antecede esta encíclica papal, ¿no? Y en muchos aspectos debemos decir que aparte del natural molde y sustrato propio del romanismo, reconociendo el matrimonio como un sacramento, porque no es un sacramento a la luz de la Biblia, es un estado santo que es distinto, pero mirando bien en la encíclica, en muchos aspectos la encíclica obedece a un orden, digámoslo así, de una estructura esquelética ortodoxa en múltiples aspectos, pero no contempla para nada una especie o una modalidad de matrimonio homosexual como otra forma de familia. Esto no se contempla en la encíclica El esplendor de la verdad. Todos los seres humanos son creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios. Esto es otro elemento que nosotros queremos destacar aquí en este video, porque lo que dice la palabra del Señor claramente en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos 12 y 13 es: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que no obedecen a un engendramiento natural, sino a un engendramiento sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, lo que compagina perfectamente con el capítulo 3 de este mismo Evangelio, cuando el Señor Jesús habla con el líder religioso Nicodemo, un rabino judío, y le hace ver claramente que le era necesario nacer de nuevo. Motivo por el cual, si una persona no ha sido nacida de nuevo con el poder del Espíritu Santo para una nueva vida en Jesucristo, esa persona está muerta espiritualmente y no es una hija de Dios. Todo lo contrario, lo que muestra el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 2, es que toda persona no nacida de nuevo es hija de ira, ¿no? Porque eso es lo que dice claramente la palabra de Dios en el Efesios 2:2. Habla de la persona no nacida de nuevo como hijo de desobediencia, y más adelante habla como de la persona como hijo de ira. Dice que éramos hijos de ira lo mismo que los demás, en el mismo versículo 3, hijos de desobediencia e hijos de ira. Por lo tanto, toda persona es una creación de Dios. Esto sí, y corresponde al reino de la soberanía de Dios. Pero no toda persona es hija de Dios si no ha nacido de nuevo. Ahora, los caminos de Roma no son los mismos del Evangelio y por lo tanto de la Reforma desde hace mucho tiempo. Cualquier persona que tenga un estudio que se centre en la Biblia, la palabra de Dios, y a fondo se dará cuenta que una cosa son los caminos de Roma y otras cosas
son los caminos del Evangelio y por lo tanto de la Reforma Protestante en su sentido original, en su sentido genuino. No son los mismos, no pueden obedecer a los mismos, porque el uno obedece a un falso evangelio penitencialista y semipelagiano. El otro obedece al camino del verdadero y único evangelio de gracia, de principio a fin, que reconoce la soberanía de Dios y la gracia suficiente y poderosa de Dios en todo el caminar. Recordamos muy bien que para la época de fines de los años 70 del pasado siglo XX, se dio el gran equívoco del evangelista Billy Graham con el Papa Juan Pablo II. Recordamos que él fue invitado a predicar en la Catedral de Cracovia unos días antes de que fuera elegido, el Papa, el cardenal Karol Wojtyła, como el Papa Juan Pablo II, unos días antes de su elección y de su consagración como Papa, fue Billy Graham, el evangelista Billy Graham, y predicó en la Catedral de Cracovia, y todo parecía que se trataba de un miembro de la Iglesia romana muy cercano al Evangelio, e incluso llegó a decir Billy Graham que el Papa Juan Pablo II era un evangelista. Eso fue lo que llegó a decir. Pero en todos sus años de pontificado al frente de las escuadras del romanismo, no hubo un papa más mariano que el Papa Juan Pablo II. En su visita a Chile en el año de 1987, a su llegada a Chile, llegó a decir que la unión de todos los cristianos era alrededor de María, una cosa que riñe completamente con el mensaje del Evangelio, porque si nosotros miramos bien lo que nos dice la palabra divina al respecto, es todo lo contrario. Lo que nos dice es que, y me volví para ver en Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de lomo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, ¿no? Y dice que había uno que era como un cordero en medio del candelabro, que era el Señor Jesús, dando a entender que la unidad de la iglesia es alrededor de Cristo y solamente de Cristo. Y eso muestra el gran equívoco que cometió el evangelista Billy Graham con el Papa Juan Pablo II. Y aún así, el Papa Juan Pablo II abogaba por el modelo de la familia cristiana, por lo menos en un orden ortodoxo primario, de la familia cristiana, el hombre y la mujer unidos en un vínculo cristiano indisoluble y sus hijos engendrados y formados dentro del hogar. Juan Pablo II y el falso acuerdo entre católicos y luteranos en la relación de Malta y en la declaración conjunta de 1999 y el contradictorio documento Domini Jesus de ese mismo año. Debemos recordar que el año 99 fue un año de muchos contrastes en los famosos, entre comillas, diálogos ecuménicos, porque son antibíblicos, viciados de nulidad por antibíblicos a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Pues sucede que vino primero una especie de preacuerdo llamado la Relación de Malta, y luego vino la declaración conjunta de aquel año de 1999, ya en los estertores del siglo XX y principios del siglo XXI.
Y sucede que la declaración conjunta prácticamente en una forma ambigua, porque el lenguaje de esa declaración conjunta es ambiguo. Se elabora una declaración, como su nombre lo dice, conjunta entre católicos y luteranos alrededor de la doctrina de la justificación por la fe. Cualquier incauto que lo lea así superficialmente dice: no, Roma ya llegó a reconocer la doctrina de la justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo y por lo tanto a ser parte de la iglesia del Señor como tal. Pero no hay tal. Ese documento está elaborado de una forma tan ambigua que los católicos lo pueden entender a su manera y los protestantes, en este caso los protestantes luteranos, lo pueden entender también a su manera. Pero no todo el luteranismo ha estado de acuerdo con eso. Se separan de ese acuerdo desde un principio los luteranos del sínodo de Wisconsin y los luteranos del sínodo de Luisiana, de Missouri. Ellos se separan desde un principio y reconocen la ambigüedad y por lo tanto la trampa que hay en ese modelo de documentos. Y de inmediato a la firma del documento, en la declaración de Mais o de Maguncia, de inmediato el Papa Romano expidió el documento Domine Jesus o documento Señor Jesús, en el cual el Papa Juan Pablo II lo que decía era prácticamente que en ninguna otra comunidad fuera de la Iglesia Católica había seguridad ninguna de salvación, que no había seguridad de la validez de ninguno de los sacramentos o ordenanzas que aplicaran esas comunidades, fuera el bautismo, fuera la Santa Cena. Es decir, como sellos no tenían ninguna validez a los ojos de la Iglesia Romana, porque son únicamente sacramentos verdaderos y por lo tanto verdaderos instrumentos de salvación y de gracia, los que son administrados por la Iglesia Católica Romana, y que el único y verdadero pastorado era el de la Iglesia Romana, prácticamente una verdadera patada en el trasero, la que daba el Papa Juan Pablo II, primero al darle su aval a la declaración conjunta de un lado, y mientras saludaba a los luteranos apóstatas, porque eso se llama ser apóstata, eso es apostasía espiritual lo que hay allí. De un lado, del otro lado les daba la patada con el documento Domine Jesus para quedar bien con el sector conservador de la Iglesia Romana. En el caso concreto de hoy, el Papa Francisco vino a Colombia en el año 2017 a fin de aprobar eclesiásticamente los antibíblicos e inicuos acuerdos de paz de La Habana, unos acuerdos muy polémicos que tienen numerosas incisiones, esguinces, inconsistencias totales, donde son prácticamente los verdugos los que asimismos elaboran prácticamente su propio tribunal y prácticamente elaboran su propio código y ponen ellos sus propias condiciones, una justicia prácticamente colocada entre la espada y la pared y hecha al molde de los propios verdugos. Es una inconsistencia total, y allí en este documento pues hay muchas cosas que se pueden mirar más a fondo. Son 310 páginas que tiene ese documento de la declaración o los acuerdos de paz de La Habana, y la Iglesia Romana con la presencia del Papa Francisco le dio su aval a esto, que no ha sido más que una iniquidad. El Papa Francisco y el Padre de la Roa, ¿qué son? Son dos jesuitas humanistas, dos neosocialistas o neocomunistas con loba o sotana. Eso es lo que realmente son. Y uno de los problemas que nosotros los cristianos tenemos hoy es que no llamamos las cosas por su nombre, y al pecado no lo llamamos pecado. Hoy llamaríamos al Señor Jesús impertinente por hablarle a Simón el leproso y decirle hipócrita en la cara, y lo mismo a los fariseos hipócritas, cuando hay que decirles la verdad. Y eso es parte de lo que corresponde a la honra y gloria de Dios. Luego tenemos lo que tiene que ver con la esfera de la soberanía de Dios en la familia, el Estado y la Iglesia.
Sucede que cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, debemos reconocer que Dios, el Dios soberano, instituyó la familia, el Estado y la iglesia. Y los tres entes son elementos que corresponden por igual a la soberanía de Dios. No puede darse una eventualidad de un modelo aquí en el seno de la iglesia, pero fuera de la iglesia otra dimensionalidad diferente. De ninguna manera. Por eso todo lo que corresponde a las normas de familia, al Estado y a la iglesia, debe ser algo que esté en conformidad con la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando algo no está en conformidad con la Biblia, la palabra de Dios, entonces, ¿qué debemos decir? Lo que dijo el apóstol Pedro, que Roma lo considera como el primer papa. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en Hechos del capítulo 5, lo que dijo el Papa Pedro, según la versión de Roma, es lo siguiente. Repito, en Hechos el capítulo 5. Y lo que dice es: juzgad, hermanos, si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es necesario obedecer a Dios. Cuando una ley humana viola la norma bíblica, la norma sagrada instituida por Dios, prima la ley divina sobre la ley humana. Y no pueden, por lo tanto, crearse unas especies de paréntesis o de repúblicas independientes dentro del orden creado por Dios. Tanto para la familia como para el Estado, para la iglesia, el matrimonio está integrado es por una mujer y por un hombre y una mujer para la formación de unos hijos dentro del orden de Dios. Luego nosotros vemos que en el transcurso de estos días, en el caso de Chile, 30 iglesias católicas y 27 iglesias evangélicas han sido vandalizadas por LGTB y sus conmilitones en Chile. Y al parecer, hasta este momento, el Papa Francisco no se pronuncia alrededor de esto, pues él es abanderado de la nueva moral y la nueva pastoral diversa. Cuidado con esos términos. La nueva pastoral diversa. Esta es la torta que se está cocinando a fuego lento en los hornos de Roma y fuera de Roma, y en aras de una falsa comprensión del amor de Dios, porque el amor de Dios es santo y es para una vida nueva en santidad, y nada de lo que pase por encima del orden de Dios establecido en su palabra es santo. Nada de eso. Y Dios no es permisivo con el pecado. Su santidad no lo permite. Y luego tenemos el caso del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que son fuentes mefíticas del neocomunismo, respaldadas veladamente por el Papa camarada Franceschenko. El Papa camarada Franceschenko, porque es de un modelo medio comunista velado. Una cosa que, digámoslo, en honra del Papa Juan Pablo II, no lo fue. Al contrario, el Papa Juan Pablo II fue el instrumento clave en ese momento para derribar el muro de Berlín y hacer caer la falsedad siniestra, horrenda de la tiranía comunista en Europa y en el mundo. Ahora, este es el Papa en el cual creen o dicen creer los nuevos camaradas. Y aquí en Colombia son, entre otros, el camarada Santovsky, el camarada Petrochenko, el camarada Samperchenko, el nuevo camarada, el camarada del proceso 8000, y otros camaradas del neocomunismo. Esta es la horrenda realidad, y nosotros los cristianos debemos abrir nuestros ojos, tener ojos de águila para ver con precisión
lo que se está dando y lo que está en juego en el momento actual. Y ahí tenemos el mensaje de la nueva pastoral diversa. Pero eso, a la luz de la Biblia, no es sino doctrina de demonios. Y veamos nuevamente lo que nos dice el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 11. Y repito, la nueva pastoral diversa, que no es más que una especie de papel regalo o de mantel lujoso, no es más que doctrina de demonios. Mejor dicho, una especie de cajón de madera relleno de toda suciedad, de toda alcantarilla, con un envoltorio fino y atrayente, pero realmente por dentro está lleno de toda hediondez y de toda falsedad. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y por eso, hermanos, los invitamos en todo lugar donde nos escuchen, donde puedan ver este video, a que oren y busquen la presencia de Dios y tomen resoluciones como un solo cuerpo. No odiamos a nadie. El evangelio es ofrecido a todos por igual. Sencillamente repudiamos unos criterios que son antibíblicos, criterios y conductas que son antibíblicas. No se trata de odio a las personas, porque odio a las personas no, sino se trata de precisamente por amor ser vehementes y ser claros, pero nunca demostrar odio hacia las personas. Pero de todas maneras predicamos la palabra divina en ley y evangelio, y la predicación de la palabra divina en ley es una espada muy cortante, pero que tiene que cumplir exactamente la misión para la cual Dios la dio. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, que reciban muchas bendiciones de verdad del Dios del cielo. Muchas gracias por habernos escuchado en esta interpretación. Gracias, bendiciones.